Vamos a escribir la cabeza ósea, ¿sí? Vamos a hacer una descripción de lo que es la cabeza ósea fundamentalmente. Si quisiéramos hacer una descripción de la cabeza, diríamos que es una estructura esférica, ¿no? Estructura ósea esférica. Y ahí lo podemos notar. Que incluso, por ejemplo, no es una esfera compacta, sino como podemos observar, es una esfera hueca, básicamente. Al ser una esfera hueca, esto nos da una posibilidad de poder estudiar, en primer lugar, la parte externa y luego la parte interior. Entonces, basada en ese criterio, iniciaremos el estudio de la cabeza ósea, en primer lugar, parte externa. Parte externa de la cabeza. La parte externa, a su vez, de manera didáctica para poderla explicar, se le ha dividido en regiones. Una región superior, una región anterior, una región lateral, incluso una región inferior en ese condicionamiento. La región superior de la cabeza, que sería esta, que la estamos separando mediante un corte que se le conoce con el nombre del corte de calota, así se le denomina este corte que se le ha hecho. En el corte de la calota, se hace una separación directamente de la parte superior de la cabeza. Si podemos observar en este momento, esta zona tiene una forma vista desde la parte superior, en este caso, anterior, tiene una forma ovoide, ¿no? No, eso no está incluido en la posición. Entonces, vemos que tenemos región superior, tenemos una región lateral, tenemos una región anterior y tenemos una región inferior. En ese condicionamiento vamos a definir región por región. Decíamos que la región superior también se le da el nombre de calota y tiene más o menos esta forma, como tú puedes observar, ¿sí? Una forma ovoide, vista desde este lado, así en este condicionamiento. Si nosotros queremos más o menos estructurar un poco más, vamos a ver que esto se encuentra seccionado o dividido por varios huesos, de esta forma. Este es el hueso frontal, dos huesos parietales y un hueso occipital, básicamente, en este condicionamiento, ¿no? La calota, así, vista de esta manera, está constituido por el hueso frontal, los dos parietales. Funcionalmente presenta tres regiones. La región anterior, conocida con el nombre de la frente, la parte más alta, conocida con el nombre de vértice, y la parte posterior, que se le conoce con el nombre del occipucio, en ese condicionamiento. O sea, repito, este es de manera estructural, de manera funcional, vista de esta forma. A esto se le da el nombre de frente, este sería el vértice, y esta zona sería el occipucio. El occipucio. Ese sería el condicionamiento. Como siempre, no olvide usted que la parte más alta de la cabeza, el vértice, es donde nosotros medimos la estatura, la talla, ¿no? Ahí estaría. ¿Qué de interesante, qué de importante encontramos aquí? Característico. Los tipos de uniones que encontramos entre los huesos directamente de la calota son suturas, o sea, son articulaciones fijas. Por ejemplo, aquí tenemos una de las principales articulaciones. Esta es la sutura, ¿sí? Sutura frontoparietal. O sea, es una primera sutura, como la podemos observar aquí, ¿no? Esta gran sutura que la ves aquí.
sirve de unión entre el hueso frontal y los dos huesos parietales. ¿De qué otro nombre también se le da el nombre? De sutura bregmática. Bregma, ¿no? Claro, es que aquí sencillamente se encuentra esa zona que no se ha soldado antes del nacimiento, que cuando nacemos muchas veces demora hasta un promedio de 2 años para sencillamente soldarse. O sea, pasar desde una membrana a constituirse en un hueso. De ahí que le denominamos vulgarmente también la famosa mollera, ¿no? Mollera se le da ese nombre. Y entonces aquí también se le denomina sutura coronal. ¿Sí? Sutura coronal. O sea, ya tienes 3 nombres para mencionar. ¿Sí? Estamos indicando ahí, ¿cierto? Estamos indicando uno de los términos. Sutura frontoparietal, sutura bregmática, sutura coronal. Una segunda sutura de importancia es esta sutura que une a los dos huesos parietales. Esta sutura es la sutura sagital. Sutura sagital frontoparietal. O perdón, biparietal. Claro, dos huesos parietales básicamente. Los dos huesos parietales. Sutura sagital, sutura biparietal. Acuérdese usted que generalmente cuando queremos cortar para ver si es que existe simetría bilateral en nuestro cuerpo, trazamos un plano imaginario que nos divide en 2. Y justamente ese plano imaginario toma como base a esta sutura, que es la sutura sagital fundamentalmente. En la parte posterior encontramos esta otra sutura. Esta sutura que es la occipito parietal. Sutura occipito parietal, básicamente. Entonces es importante mencionar aquí este tipo de suturas. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros observamos las suturas, vemos, por ejemplo, en algunos casos, en algunos lugares, de que un hueso, por ejemplo, tenemos esta sutura, tenemos una sutura así, ¿sí? Y de repente por aquí sale una sutura así, de esa forma. De tal modo, imagínate que aquí se ha formado un hueso, ¿sí? Es un hueso supernumerario. Wormiano, le dice el compañero, ¿no? No, un momento. No, esa es otra cosa. Es un hueso supernumerario, ¿sí? Incluso le podemos decir sutural, hueso supernumerario, sutural, wormiano, ¿sí? El hueso epactal es cuando, mira, da la casualidad que aquí, justo en la parte, en la Y de la sutura landoidea, es donde sencillamente se puede dar este fenómeno. O sea, cuando nosotros, imagínate, se forma aquí entre la sutura otro hueso, este recién es el epactal, ¿sí? El hueso epactal, o también famoso hueso de los incas, es un hueso wormiano supernumerario que se da en la intersección de los huesos occipitales y parietales. O sea, aquí, ¿sí? Acuérdese también, le hago recordar, que esta zona, antes de nacer, fontanela, ¿sí? Bregmática, antes de nacer, esta zona, fontanela, landoidea, ¿sí? Fontanela, landoidea aquí, y acá tenemos la fontanela bregmática. Dos fontanelas, una la fontanela landoidea, que estaría en esta zona. Incluso se han visto a los niños cómo les gusta jugar con esa parte con los pequeñitos, ¿no? Entonces, es que generalmente cuando tú naces, para que no te dé frío, las mamás que estilan, ponerle generalmente aquí un algodón, o le ponen ahí una cubiertita, ¿no? Pero es lo que más le llama la atención a los niños, queridos, para ver qué tiene ahí. Región lateral. Región lateral es la que estamos mostrando en este momento. Es esta zona. Como podemos observar, la región lateral de la cabeza no es sencillamente esférica, tal como lo mostraba la calota, sino que sencillamente la región lateral
presenta una especie de depresiones, fosas específicamente. Por lo tanto, para nosotros, la región lateral está constituida, voy a borrar, la región lateral presenta una fosa temporal, presenta una fosa cigomática y presenta, en tercer lugar, una fosa pterigo-palatina. Tres fosas, ¿sí? Y entonces aquí la tenemos. Esta primera gran fosa, para nosotros el indicador de las fosas es esta asa de la calavera, sencillamente el apófisis cigomático del hueso temporal. Este es el hueso temporal, el cual se proyecta directamente, ¿no? Y se une acá con el malar para constituir la asa de la calavera. Entonces, toda la fosa que se instituye por encima del asa de la calavera se le conoce con el nombre de fosa temporal. Si yo corto el asa de la calavera, automáticamente por detrás de esta queda una fosa, que es la fosa cigomática, que es la continuación de la fosa temporal. Y finalmente, en la parte más profunda, aquí en esta zona, acá abajo, queda la fosa pterigo-palatina, que resulta de la unión del apófisis pterigoides del hueso esfenoides con el hueso palatino. Fosa pterigo-palatina. Repito entonces en ese condicionamiento, repito en la explicación. La fosa temporal, como tú puedes observarla, está constituida por el hueso temporal, por el hueso palatino, por el hueso parietal, por el hueso, aquí lo tenemos, el esfenoides, ¿sí? Hueso esfenoides y el frontal, básicamente. O sea, esto debería ser esférico, pero no es esférico, sino que está siendo hundido, mejor dicho, tiene una depresión. Esta depresión involucra a los huesos, hueso temporal, hueso parietal, hueso frontal y hueso esfenoides. Son los 4 huesos que están involucrados directamente aquí. ¿Y quién se aloja aquí? El músculo temporal. Ese músculo que sencillamente nos sirve para cerrar las mandíbulas, ese músculo que sencillamente se le conoce como músculo antigravitatorio, porque si no fuera por él, nosotros andáramos boquiabiertos. ¿Sí? Claro, se cae la mandíbula, pero él no, dice, ciérrate, y nos cierra directamente la mandíbula. La fosa cigomática, su nombre mismo lo dice, ¿no? ¿Por qué hueso va a estar integrado? Por el hueso cigomático, malar, pómulo, también le denominamos aquí ¿no? Pero cogemos pómulo, así le denominamos, malar. Repito, esto, en la literatura encontramos un término muy interesante, discurrir, ir, como decir, deslizarse. Te subes al tobogán y discurres, ¿sí? Entonces, en la literatura nos dice de que la fosa cigomática es un discurrir de la fosa temporal. Y en la parte inferior, eso es importante que veas aquí, estamos mencionando, este es el apófisis pterigoides, ¿sí? Este es el apófisis, esta alita que la ven aquí, ¿no? ¿Se puede notar esta alita? Ya, este es el apófisis pterigoides, que se pega al palatino y forma una hendidura aquí. Esta fosa que se forma aquí es la fosa pterigo-palatina, básicamente. Pterigoides. Región anterior. Vamos a la región anterior. Es importante que precisen, miren aquí.
Luego de que hace usted su exposición, yo le hago una sola pregunta. ¿Sí? Y por ejemplo, una de las preguntas que siempre hago, las cosas tienen que ser claras, ¿eh? A mí no me gusta medio ti, yo le digo cómo es. Por ejemplo, una de las preguntas que le digo, ¿qué huesos del cráneo forman a la fosa temporal? Yo supongo que usted conoce cuáles son los huesos del cráneo, ¿cierto? Pues decir, ¿qué huesos de la cara forman a la fosa temporal? Usted tiene que estar en condiciones de responder porque usted conoce cuáles son los huesos directamente del cráneo y la cara del cual estamos mencionando, ¿no? Eso es importante entender ese mecanismo imaginativo. Región anterior. Acá tenemos la región anterior. Región anterior también le damos el nombre de la paz, cara, ese nombre le damos ahí específicamente, ¿no? Y aquí la tenemos, ¿no? También sufre una serie de depresiones. No es sencillamente tal como cóncava, tal como, o convexa como estaba acá en la parte superior, sino que tiene depresiones. Ahora, aquí observamos lo siguiente. Una primera estructura es el cartucho ocular. Entonces, para nosotros acá, en la región anterior, tenemos la cavidad orbitaria, también conocida con el nombre de cartucho ocular. Son dos, por supuesto, ¿no? Son dos automáticamente. Alojan, por supuesto, a los dos ojos, básicamente. Están constituidas, imagínate, en la parte superior por el hueso frontal, ¿sí? El arco superciliar del frontal. El hueso gómero-pómulo en la parte externa, me refiero al cartucho derecho. El maxilar superior, ¿sí? En ese condicionamiento, constituye la órbita generalmente externa, ¿sí? Frontal, cigomático, maxilar superior. El unguis o lagrimal, aquí se puede observar claramente el canal lacrimal o unguis. Tenemos el esfenoides, que constituye en la parte posterior como si fuera una especie de ranura, ¿eh? Se puede observar una especie de ranura que tenemos aquí, que es la ranura esfenoidal. Ahí estaría el esfenoides, toda esta parte posterior. El etmoide solamente se observa una pequeña lámina cuadrilátera, pequeñita aquí. Y en la parte posterior está el palatino. Por lo tanto, imagínate, se dice de que todos los huesos de la cabeza son vértebras modificadas para proteger directamente al encéfalo. O sea, estas formas que toman los huesos no es porque ellos quisieran ser de esa manera, no, sino porque sencillamente al tomar forma el encéfalo, el sistema óseo tiene que proteger. Y todas las vértebras se han modificado totalmente, ya no se parecen a una vértebra anterior típica de las cuales ustedes conocen. Por eso les repito los huesos que integran aquí directamente esta zona: frontal, malar, cigomático. Tenemos aquí el maxilar superior, unguis, lacrimal, el esfenoides, el etmoides, y tenemos el palatino. Son los huesos que integran directamente a la cavidad orbital. ¿Qué más podemos notar aquí de típico, característico? Acá, por ejemplo, también, si nosotros observamos directamente aquí la cavidad, podemos observar un agujerito posterior. Acá se nota mejor, un agujero. Ese es el agujero óptico, donde atraviesa directamente el nervio craneal óptico, ¿sí? El nervio óptico, específicamente, segundo par craneal. Tenemos la cavidad nasal. Segunda cavidad nasal. Si tú le observas la entrada de la cavidad nasal tiene la forma como si fuera de una pera. De ahí entonces que a la cavidad nasal, su abertura, se le denomina abertura piriforme, porque tiene la forma de una pera. Así se le dice, ¿no? Tiene una abertura piriforme. Si quisiéramos esquematizar la cavidad, diríamos más o menos esta tiene esta forma. Más o menos así, como si fuera una perita, ¿sí? Una abertura piriforme. ¿Algo importante? Sí.
Aquí se puede notar, por ejemplo, todavía algunos resquicios, seguramente los que han traído ustedes, se va a poder notar mejor, pero hay una lámina que divide a esta cavidad en dos cavidades. O sea, en la parte central hay una lámina que viene así en este sentido, que divide a la cavidad. Esta es lámina perpendicular del hueso etmoides. ¿Sí? La lámina perpendicular del hueso etmoides. Esa es la laminita que está aquí. Bueno, y aquí está un poco corroída, pero bueno, quedan algunos rezagos, ¿no? Quedan algunos rezagos de esa laminita, y que nos permite sencillamente observar que esta ha estado dividida en dos sectores: cavidad derecha y cavidad izquierda, fundamentalmente. Esta lámina, en la parte inferior, esta lámina, aquí se une a un hueso más o menos que tiene esta forma, que le hace una especie de tabladillo, si quisiéramos. Este es el hueso Bomer. El hueso Bomer. Claro, aquí solamente estaríamos dibujando un triangulito, pero si nosotros lo viéramos lateralmente, esta lámina es cuadrilátera, es cuadrada. O sea, quiere decir más o menos de manera, si nosotros la queremos ubicar, estaría más o menos de esta manera. Esta sería la lámina perpendicular y este es el Bomer. Esa sería la estructuración que tenemos aquí. Lo que pasa es que cuando tú la ves de esta manera, aquí solamente ves la lámina y ves la parte triangular del hueso en estas condiciones, ¿no? Por eso cuando yo me dicen, ¿dónde está el Bomer? Lo primero me dirijo hacia la base. Me dirijo, observo la base, ahí está el Bomer. ¿Sí? En la base, porque ahí la lámina perpendicular termina de todas maneras. Si yo sigo observando la cavidad nasal, observo que en las paredes hay una especie de turbinas. Mejor dicho, para que te informes, desde las paredes de acá emergen así, mira, una especie de turbinas. ¿Sí? Así. Ahora sí la vas a ver. ¿Se observan las turbinas? ¿Sí? ¿Se observan esas turbinas? ¿Sí? ¿De acuerdo? Cornetes se le llama específicamente. Sus términos son cornetes. Cornetes superior, cornetes medios, cornetes inferiores. Los cornetes que más vemos aquí son los cornetes inferiores. Esos son los más grandazos, los más dilatados. Específicamente los cornetes inferiores son huesos propios de la nariz. O sea, ese es el verdadero hueso cornete. El cornete inferior. El cornete superior y el cornete medio pertenecen al hueso etmoides. ¿Sí? Cornete inferior, hueso propio. Cornete superior, cornete medio, al hueso etmoides. Y son importantes estos cornetes, sobre todo el cornete medio. Es importantísimo. Mira, este hueso que tenemos aquí es el hueso maxilar superior. Este también es hueco. En su parte inferior presenta una abertura que es directamente el seno de Higmore. ¿Sí? El hueso frontal presenta dos aberturas, espacios internos, senos paranasales, ¿cierto? Así se les denomina específicamente. Los senos paranasales frontales, los senos del maxilar inferior. Así es. Por eso es que a estos huesos también se les dice, por ejemplo, son huesos neumáticos. Así se les llama, neumáticos. Contienen aire en su interior, en esas cavidades. Es que imagínate, el aire calientito que está en esos senos, que está calentándose, cuando yo tomo así directamente mi aire, se mezcla con el aire que está metido en esos cornetes y le entibia el airecito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si pasa el aire frío? Imagínate que la gente que vive en el polo, ¿no? Que inspira aire frío y este va directamente a los pulmones, automáticamente no caliente el aire. Entonces la finalidad es esa, fundamentalmente. Mantener aire caliente ahí, con la finalidad de poderlo mezclar, fundamentalmente. Entonces, las fosas nasales o cavidad nasal estaría constituida directamente por los dos huesos nasales. ¿Ah? Los dos huesos nasales, estos dos pequeñitos que están arriba. Luego, los maxilar superiores. El etmoides, que lo estoy mencionando desde hace rato. Etmoides. Tenemos aquí el Bomer. ¿Sí? Tenemos el Bomer. El cornete inferior y el palatino. En la parte posterior constituye la fosa nasal también.
Sí, imagínate, ahí los tenemos todos los huesos que integran la cavidad nasal. En la región inferior, como pueden ustedes notar, aquí en la región inferior, claro, luego vamos a hablar también de esta otra, habíamos omitido anotarla ahí en la pizarra, era la bóveda palatina, ¿sí? Está la bóveda palatina. La región inferior, vamos a mencionarla aquí. Decimos que tiene algunas estructuras, parece un terreno escabroso, ¿no? ¿Sí? Sí, un terreno escabroso. ¿Han visto ustedes cuando está esto de los cráteres que se observan en los planetas, estos de la Luna, Venus? Sí, parece ser que va por ahí, pero bueno, no es nuestra estructura ósea, ¿sí? Pero todo esto tiene una razón, hay que ir fundamentando el porqué. Mira, por ejemplo, en primer lugar, señalamos los cóndilos de la cabeza. Estos dos espacios que tienen aquí, donde estoy colocando mis dos dedos, imagínate. Son los cóndilos de la cabeza, así se les denomina. ¿Sí? Son los cóndilos del occipital también. Estos dos cóndilos pertenecen al hueso occipital y son dos prominencias que le van a permitir, imagínate, asentarse la cabeza en la columna vertebral. O sea, prácticamente, imagínate, mi cabeza se balancea en la columna vertebral sobre estos cóndilos, fundamentalmente. Estos dos cóndilos se alojan en las cavidades glenoides directamente de la primera vértebra que le hemos denominado el atlas, ¿no? Y esta articulación, por ejemplo, es la que me permite a mí decir sí, ¿no? En este movimiento, imagínate, cuando alguien te hace una pregunta y tú quieres decir sí, automáticamente le estás respondiendo tú con tu articulación occipito-atloidea, ¿sí? Con los cóndilos directamente de tu cabeza, directamente con sus cavidades glenoides que se ubican en el atlas y te permiten aquí sencillamente decir sí, en este condicionamiento, ¿no? Sí, dice uno. Por otro lado, imagínate, nos llama la atención este gran agujero, ¿no? Por eso es que se le denomina el agujero magno, enorme, el magnánimo, ¿no? El más grande, el agujero magno. Es justamente por donde sale el encéfalo con su médula espinal y recorre directamente a lo largo toda la cola de caballo, directamente, que tiene directamente el sistema nervioso. Aquí lo tenemos, el gran agujero. Nos llama la atención, sí. Estos dos apéndices externos que tenemos aquí, apófisis mastoides, ¿sí? Estos son los apófisis mastoides, donde estoy sosteniéndolos aquí de esta manera, del hueso temporal. Para algunos autores, cuando colocamos directamente una cabeza sobre una superficie plana, si esta cabeza queda fija, varón. Si esta cabeza se mueve, mujer, dama. Oye, ¿y por qué? Porque justamente es un carácter diferencial que los varones tenemos sencillamente este apófisis mastoide más crecido que el caso de las damas. Es una característica nada más diferencial, ¿sí? Y entonces eso se puede tomar como un elemento diferencial para determinar si es el cráneo de un varón o una mujer. Algunos elementos. ¿Qué más? Aquí se han corroído algunos casos, en otros casos sí los encontramos, pero aquí están, hay dos estiletes. Estilete viene sencillamente de aguja, ¿sí? Dos estiletes. Esos son los apófisis estiloides, que han sido corroídos, pero todavía quedan aquí algunos rezagos, ¿eh? De los apófisis estiloides. Dos agujitas que salen hasta acá y que sirven de inserción a los diferentes músculos supraioideos, ¿sí? Músculos supraioideos, fundamentalmente. Ahí lo tenemos. Ioideos, con H, ioides, ¿no? Del hueso ioides. Músculos que están por encima del músculo ioides, del hueso ioides. Decíamos también que se podía notar desde aquí, desde la parte inferior, la bóveda palatina, esta zona, bóveda palatina. Como puedes observar, está constituida, estos son los dos huesos maxilares y estos son los dos huesos palatinos. El hueso palatino tiene la forma de una L, mira, no sé si puedes notar aquí. Es como decir esto.
voy a dibujar dos L, miren. Aquí hay una L, esta es una L, ¿sí? Y acá tengo otra L. De esa manera. Este sería un palatino y este es el otro palatino. Y estos se unen aquí. Aquí tenemos una L y acá está la otra L. ¿Sí? Están las dos L's ahí. Estos son los dos huesos palatinos y estos son los dos maxilares superiores. Incluso la unión de los huesos palatinos con los huesos, digamos, maxilares forman una cruz que se puede notar ahí claramente. ¿Sí? La cruz palatina. Así se le denomina en ese condicionamiento, ¿no? Ahí se puede notar. La cruz palatina, fundamentalmente. Ahí la tenemos, ¿no? De esa manera, en ese condicionamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la parte externa. Veamos la parte interior. Veamos la parte interior. Esta directamente decíamos nosotros que hemos descrito toda la parte externa. En este momento hacemos un corte de calota y automáticamente separamos dos sectores también. La contraparte de la calota es lo que se le da el nombre de la bóveda del cráneo. La bóveda del cráneo. Estaría constituido por los mismos huesos que la calota. ¿Sí? Está instituido por los mismos huesos de la calota. Por lo tanto, la parte interior presenta la bóveda, que es la contraparte, decíamos, de la calota. Ahora, ¿algo importante aquí? Sí. Los huesos que integran aquí directamente tanto la calota como la bóveda, también se les conoce con el nombre de huesos diplo. Yo les denomino huesos waffler o galleta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, acá hay hueso compacto. En la parte interior hay hueso compacto. Pero en medio tú te puedes dar cuenta que hay hueso esponjoso. ¿Sí? Entre ellos hay hueso esponjoso. ¿Sí? Sí, ahí tenemos, están las tres capas, aquí se pueden, en el corte se pueden ver las tres capas, ¿no? Compacto externo, compacto interno y esponjoso al centro. ¿Sí? A eso se le denomina hueso diploe. Así se le llama, hueso diploe. Diplo, específicamente, ¿no? Hueso diplo. ¿Qué de notorio podemos encontrar aquí? En el hueso parietal, en su parte interior, se encuentra una especie de nervadura ahí. Podemos notar, básicamente, que parece que fuera la nervadura de una hoja. No sé si se puede notar. La hoja de la higuera, en efecto. Ahí se puede notar claramente, ¿no? Se puede notar la hoja de la higuera. ¿Sí? La hoja de la higuera. Ahí estaría claro. O sea, toda esta zona se puede notar aquí. Parece que fuera una especie de nervadura. Y es que justamente esta nervadura se realiza o se hace aquí en el hueso en función de los vasos sanguíneos superficiales que tiene directamente el encéfalo. Todos esos vasos superficiales, al asentarse directamente ahí, esta capa interna del hueso, copia o toma esa forma nada más específicamente. Y ahí la tenemos, ¿no? Fundamental. Base del cráneo. Siguiente sector es la base del cráneo. Por un lado hemos visto la bóveda, por otro lado vamos a ver la base. Pisos también se le denomina, ¿no? Pisos, bases, pisos. Si nosotros quisiéramos precisar algo más, diríamos también, tendríamos que ver de esta manera. El cráneo va a tener esta forma, también de forma ovoide. Entonces hay un primer sector, imagínate, que lo estamos indicando, que les dije sencillamente que tenía la forma de una especie de mariposa, ¿recuerdan? ¿Sí?
estábamos comentando. Más o menos podríamos estructurar una figura así de esta forma para ver esa mariposa de la cual hemos estado comentando. Ahí este tema burdo, pero que nos podría ayudar de algún modo para describir. Ahí lo tendríamos. En la base del cráneo no es uniforme, o sea, no es plana, como podemos observar, sino que sencillamente presenta desniveles. A estos desniveles se las ha denominado pisos. Primer piso, segundo piso, tercer piso, en ese condicionamiento de desnivel. Si quisiéramos escribirlo más o menos también en un esquema, diríamos en la pizarra cuál sería. Aquí estaría un primer piso, acá un segundo piso y acá estaría el tercer piso. Y lógico, ¿no? De esa forma. Diríamos así. Este sería un corte de calota. Primer piso, segundo piso y el tercer piso. O piso anterior, piso medio, piso posterior, en ese condicionamiento. Se puede observar ahí, ¿sí? Se puede diferenciar, ¿cierto? Se está diferenciando los pisos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se diferencian los pisos. Piso anterior, piso medio, piso posterior. Correcto. Veamos el piso anterior. En el piso anterior nos llama mucho la atención la presencia de una especie de crestita de gallo, ahí una cresta de gallo. En el piso anterior, aquí hay una especie de crestita de gallo. Está bien sólida ahí y es bien salida. El apófisis crista galli. Se nota, ¿no? Véanla, por favor, tiene que describirla. ¿Se nota? ¿Sí? Ahí está claramente, justo en la parte anterior del piso medio, del piso anterior, perdón. Apófisis crista galli. Y aquí está. Apófisis crista galli. Apófisis crista galli. ¿Se ubicó ahí? ¿Se ubicaron? Sí, muy bien. Rodeando a este apófisis crista galli hay una lámina cuadrada. Más o menos tiene esta forma, miren. Estoy exagerando, ¿eh? Este es un cuadrilátero, ¿cierto? Ya. Pero este apófisis cuadrilátero tiene una especie de huequecillos, cribas, ¿sí? De esta manera. Que incluso, yo si quiero observar a través de ellos, puedo observar la luz automáticamente. O sea, al mirar el apófisis crista galli a los costados, se observa rápidamente esa lámina cuadrilátera que está llena de huequecillos y que permiten observar a través de ellos directamente la luz. ¿Sí? Ahí está. Ahí se puede notar. ¿Sí? Al observar el apófisis crista galli, a los costados se observa la lámina cribosa del hueso etmoides. Así se le llama. Lámina cribosa del hueso etmoides. Y es que justamente, imagínate, aquí se asienta el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, el bulbo del nervio olfatorio. El nervio olfatorio viene hasta acá de esta manera. O sea, viene el nervio de esta forma. Y aquí forma su bulbo, de esta manera. Y todos los filetes empiezan a atravesar por aquí. Todos los filetes. Son dos bulbos. Bulbo derecho, bulbo izquierdo. Y cada uno de ellos atraviesa sus filetes para que sencillamente lleguen hasta las fosas nasales y poder percibir directamente los olores. O sea, aquí llega el primer par craneal, nervio olfatorio. Aquí en las fosas nasales tenemos los nervios más superficiales de todo el cuerpo. Son esos. ¿Sí? Son los del nervio olfatorio. Si una persona, por ejemplo, se golpea la cabeza, lo primero que te hace el médico dice que se siente ahí para observar. Si es que emana sangre por la nariz, ha habido hemorragia interna. Es el único lugar por donde puede salir sangre del interior de la cabeza. No hay otro lugar. No hay otro lugar por donde pueda salir. ¿Sí? Específicamente. Por eso es que te dan esa recomendación. Obsérvelo. ¿Se ha golpeado la cabeza? Hay que observarla. No queda otra cosa. Vamos al piso medio. Vamos al piso medio.
Lo primero que nos llama la atención es esta zona, la silla turca del hueso esfenoide. Aquí, ¿sí? Aquí está. Esa es la tía turca, ¿de acuerdo? Aquí está. Es esta parte que estamos tratando de esquematizar aquí. Estaría aquí. La silla turca del hueso esfenoide. ¿Sí? Esta de aquí es la silla turca del hueso esfenoide. Claro, acá perdí. Una silla turca es la perezosa, que a veces llevamos a la playa para acostarnos sobre la arena. Tú llevas tu perezosa, la abres, la pones y te acuestas ahí. ¿Sí? La perezosa. Esa es una silla turca. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que acá hay que tener imaginación para pensar que esta silla... Este está corroído, pues, o sea, se ha carcomido, mejor dicho, tú sabes que todo se desgasta. Incluso, mira, esta silla turca, en su parte anterior, pues, tiene aquí un cuernito. ¿Sí? Y acá tiene otro cuernito, de esta forma. Y después aquí en la parte posterior tiene otro cuernito que sale de esta forma. Y de aquí sale otro cuernito. O sea, quiere decir, imagínate que todos tenemos cuernos. ¿Sí? Apófisis clinoides, se les llama específicamente. Apófisis clinoides. Una cabeza sin cuernos es como un jardín sin flores. Sí, hay por ahí, tú sabes que el saber popular es terrible, ¿no? Eso no vayan a decir en la exposición, por favor. No está incluido. Entonces, imagínate, hay apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Estos serían apófisis clinoides, ¿sí? Anteriores. Y estos serían los apófisis clinoides posteriores, ¿no? Clinoides anteriores, clinoides posteriores. ¿Por qué menciono estos apófisis clinoides? El piso medio, ya dijimos que la base tiene piso anterior, el piso medio observa este clinoides. Este es el apófisis clinoide. ¿Lo ves? Este cuernito. Tiene un agujero. ¿Sí? Este es el apófisis clinoide. Este. Tiene un agujero. ¿Se ve o no? El apófisis clinoides, son 4, te vuelvo a repetir, la silla turca, 1, 2, 3, 4. Si tú observas tiene un agujero. Y se puede ver cuando levanto yo el hueso y lo veo de esta forma. Este es uno. Y hacia el otro lado está el otro, ¿no? Este es el conducto óptico. Aquí, atrás de este clinoides hay dos conductos. Este de aquí o también agujero. Aquí hay algunas discrepancias, por ejemplo, cada vez que los anatomistas se reúnen, dicen, ¿por qué le han puesto agujero? Agujero nada más es, digamos, una especie de huequecillo. Pero este es un conducto, o sea, no se ponen de acuerdo, ¿no? Ponerle conducto, que se quede con los dos. ¿De acuerdo? Bien lo dices, conducto o agujero. Está simbolizando, ¿qué significa? Por aquí, efectivamente, pasa el segundo par craneal, el nervio óptico. ¿Sí? Por aquí atraviesa el nervio óptico, el segundo par craneal. Hacia este lado, hay una especie de ranura. Ranura esfenoidal, que nosotros la hemos visto hace un momento cuando le hemos estado observando acá el cartucho ocular desde este lado, ¿no?
esa ranura o rasgadura que tiene acá, ¿sí? En el fondo. Si tú observas el cartucho ocular, en el fondo tiene una rasgadura, una ranura. Pero también la observo desde este lado, desde esta parte interior, desde ahí. Se puede observar, ¿sí? Se puede observar la ranura. Esa es la ranura esfenoidal. Por ahí, ahí la tienes, vista desde la parte anterior. Por eso te dije, ahí está el nervio, el conducto óptico. Abajo hay una especie de rasgadura. Esta es la ranura, hendidura, ¿sí? Esfenoidal. Y es importante porque por aquí, por ejemplo, atraviesa la rama oftálmica, ¿no? La rama oftálmica del nervio trigémino, ¿no? La rama oftálmica del nervio trigémino. También atraviesa, por ejemplo, digamos, la arteria, la vena ópticas, ¿no? La arteria y vena ópticas, que van a llegar directamente al ojo, ¿no? Por aquí atraviesan por esta ranura esfenoidal. Profesor, ¿en cuál dice? ¿En cuál parte? ¿En qué parte dice que atraviesa la...? Aquí, pues, ¿Dónde salen los nervios ópticos? Uy, aquí la... Ah, no, no, está bien, ahí está bien. Aquí se puede ver, aquí está ranura. Este de aquí. ¿Ambos? No, acá está una ranura aquí, la otra ranura está acá. Claro, bueno. Este es el conducto óptico, aquí está la ranura al costado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Luego vienen tres agujeritos, que es importante aprenderlos los tres en fila porque después se nos complica esto quererlo aprender uno por uno. Siempre los pongo los tres en fila. Hay uno que está aquí, que es el más grande de todos. Luego viene uno más pequeñito. No tan pequeñito, sino que va en ese sentido. Y acá viene uno tercero. Este sí es más pequeñito que los anteriores. La diferencia es que este se le denomina el agujero redondo mayor. Redondo mayor se le denomina este. A este no es redondo, se le dice oval. Oval. Agujero oval. Ya este por más pequeñito, este es el redondo menor. Esa es la forma de apreciar los tres agujeros que vienen, que están a los costados justamente de la silla turca del hueso fenoides. A los costados de la silla turca, ¿no? Van en ese condicionamiento. Ahí vamos. Préstame tu lapicito nuevamente, ¿eh? Para ver. Vamos a observarlos aquí, ¿sí? Aquí estaría. Redondo mayor. Oval, redondo menor. ¿Sí? Ahí estaría. Redondo mayor. ¿Ah? A los pies ahí, ¿ves? Este es el agujero redondo mayor. Este es el agujero oval y este es el redondo menor. Son tres que están así físicamente. A ambos lados. Agujero redondo mayor, agujero oval y el redondo menor están aquí. Son los tres. Esta es la silla turca, ¿cierto? Aquí hemos visto que está el agujero óptico, la ranura esfenoidal. Y abajito aquí estaba agujero redondo mayor, agujero oval y el agujero redondo menor. De ese condicionamiento, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Este es el conducto óptico, la ranura esfenoidal. Agujero redondo mayor, agujero oval y el agujero redondo menor. Acá, agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. Está en ese condicionamiento, ¿sí? Vamos a ver acá. Mejor lo explicamos en el... Ahí tienen, miren. Conducto óptico, ranura esfenoidal, agujero redondo mayor, agujero oval y el agujero redondo menor. Ahí están los tres así en filita. Acá también, ¿sí? Agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. Están en filita, ¿no? Se puede ver. Todos los cráneos siguen esta misma secuencia. Oye, algunos cráneos tienen un huequecillo más. Sí, no todos somos iguales. ¿Sí? Se le denomina supernumerarios. Se le denomina supernumerarios en algunos casos. ¿Sí? Algunos tienen un agujero más. Algunos tienen una arteria más, que ya son cuestiones ya particulares, ¿no? Por eso se denomina supernumerarios. Por el agujero redondo mayor atraviesa la rama del maxilar superior del nervio trigémino, ¿no?
te repito, por el agujero redondo mayor, atraviesa la rama del maxilar superior del nervio trigémino. Por el agujero oval, atraviesa la rama del maxilar inferior, rama maxilar inferior del nervio trigémino. Y por el redondo menor, atraviesa la arteria meningia media. Atraviesa la arteria meningia media. ¿Va? Ahí los mnemotecnios, ¿no? Vas, agujero redondo mayor, ramo maxilar del nervio trigémino. Agujero oval, ramo maxilar inferior del nervio trigémino. Y por el agujero redondo menor, arteria meningia media, básicamente. En algunos cráneos, por detrás de esos tres agujeros, hay una especie de agujero rasgado anterior. En otros cráneos no está, sino que está tapado por una fina membrana ósea. Pero cuando está este agujero rasgado anterior, así denominado agujero rasgado anterior, que está atrás de esos tres huequecillos de los que hemos mencionado, si quisiéramos precisarlo, este sería más, si estos están ahí, el agujero rasgado estaría aquí en el hueso, pero aquí en esta zona, ¿sí? Aquí estaría. Esto rasgado, agujero rasgado anterior, y es atravesado por un nervio que se le conoce por el nombre del nervio vidiano, con V, vidiano, ¿sí? Nervio vidiano. No es usual, o sea, no está en todos. No está en todos. Sí, algunos lo utilizan para ponerle su lapicero, ahí no utilizan ahí, le ponen su lápiz. Si quieres lo pones a ese lado, si no lo pasas y lo pones al otro lado. De esa manera, ¿no? Y te sirve para poner tu lápiz, tu lapicero. Es un conducto carotídeo. Conducto carotídeo. Ese es el conducto carotídeo, sí. Las carótidas. ¿Sí? Por aquí ingresan las carótidas y se unen sencillamente conjuntamente con las cerebrales medias y anteriores para constituir el polígono de Willis. Bajan, forman el polígono de Willis, y esta es la zona que se conoce, el discurrir directamente de lo que vendría a ser esta parte, por ejemplo, después de la silla turca, toda esta zona es el apófisis basilar, donde sencillamente se aloja el polígono de Willis, que es el sistema circulatorio que va a irrigar a toda la base del cerebro, fundamentalmente. Y por estos conductos carotídeos es donde sencillamente ingresan las carótidas externas a la parte interior para fusionarse y formar el polígono. Polígono 5. ¿Sí? Piso posterior. Lo que me llama la atención, como siempre decíamos, este gran agujero, el agujero magno, ¿cierto? Agujero magno, en ese condicionamiento. Ese también nos llama la atención aquí, fundamentalmente. ¿Qué estructura de importancia o agujero de importancia tenemos aquí? Nosotros acá en la parte externa tenemos el conducto auditivo externo, ¿sí? Que viene a ser sencillamente el inicio del sistema auditivo externo para nosotros. Este es el conducto auditivo externo. Pero desde la parte interior hay un conducto que es el conducto auditivo interno. ¿Sí? Aquí está. Este primero que dijo es el conducto auditivo interno. Acá está uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aquí están los dos conductos. Conducto auditivo interno, que colinda con este conducto auditivo externo. Los dos se fusionan o se juntan directamente en el oído medio. ¿No? Ahí lo tienen. Este es el conducto auditivo externo. Y acá está el conducto auditivo interno. Y el oído medio está aquí. También conocida con el nombre de la caja timpánica. Y ahí se fusionan los dos conductos. De ahí entonces que el sistema auditivo tenga extensión hacia afuera, pero también tiene extensión interna. ¿Sí? Ahí lo tienen, ¿no? Este es el conducto auditivo externo
que tenemos acá, este es conducto auditivo externo, y acá está el conducto auditivo interno. Aquí está ese agujerito, ¿no? Que se puede notar aquí. Por este conducto auditivo interno, emerge directamente la rama coclear y la rama vestibular. ¿Sí? La rama coclear, la rama vestibular y el intermediario de Reisbach. Profesor, una pregunta. ¿Y dónde se ubicarían los huesos del oído? El martillo, el yunque y el estribo. Martillo, yunque, estribo. Te falta uno. ¿Cuál? El lenticular. ¿Pero dónde se Martillo, ubicaría? yunque, lenticular y estribo. El lenticular está en medio. Es como decir la rodilla. Ese hueso que tanto me pidió el compañero que iba a poner. Ese se encuentra aquí, en esta cajita. Dentro de la caja. Así es, aquí en esta zona, mira. En esta zona donde está aquí. Ahí está el oído medio. Aquí está lo que se conoce con nombre de la caja timpánica. Ahí es donde van a confluir directamente acá este conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo y el interno, los dos llegan a esta zona que es la caja timpánica. Tú más o menos así, mira. Observa desde aquí. Aquí ingresas, ¿sí? Hasta esta zona y confluyes con esta de aquí y las dos van a confluir aquí en esta zona. Aquí está la caja timpánica. Aquí hay una membranita muy fina que se le conoce con el nombre del tegmen timpani. Así se llama, tegmen timpani. Cuando una persona, por ejemplo, normalmente empieza a suturar el oído, se le infecta, por ejemplo, esta zona, generalmente bota pus y es bueno que arroje pus para poder drenarle y limpiarle toda esa zona, ¿no? Porque si es que la pus no sale por aquí, puede romper directamente ese tegmen y dirigirse hacia arriba y meterse aquí directamente a nivel del encéfalo y generarte una infección generalizada, ¿no? Y es mejor que drene hacia afuera, bueno, es mejor que salga ahí toda la pus que tiene. Es en el caso, por ejemplo, de la sinusitis, ¿no? Como decíamos, cuando se empiezan a infectar todos los senos automáticamente, esta es una zona que también es muy, ¿qué te digo? Muy sensible para ser infectada. Está dentro del triángulo, como se le denomina, dentro del triángulo de la muerte, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos la ranura posterior. Aquí se puede notar, mira, esta gran ranura posterior. ¿Sí? Esta ranura posterior, aquí está. ¿Sí? Esta es una ranura aquí, enorme, esta ranura. Hay dos, una derecha y una izquierda, ¿no? Hay dos ranuras. Ahí tienen la ranura posterior. Dos ranuras, una y dos. Grandes ranuras enormes, toda esta y la de acá. ¿Sí? Dos ranuras enormes. Esta es una, la que está hacia este lado, y la otra que está hacia este otro lado. Dos ranuras. Sí. Por estas ranuras atraviesan el noveno, décimo y décimo pares craneales. Sí, por esta ranura atraviesa el noveno, décimo y décimo pares craneales. Décimo primer par craneales. Noveno, 11, noveno, 10 y 11. ¿Sí? ¿Cuáles son? Glosofaríngeo, neumogástrico o vago. ¿Sí? Sí, en efecto. Bien. ¿Sí se acuerdan de los cóndilos que habíamos mencionado? ¿Cierto? Los cóndilos, aquí tenemos. Nuevamente los cóndilos los voy a volver a considerar. Pero esta vez estos cóndilos me voy a dar cuenta que tienen dos agujeros. ¿Sí? Y ahora los voy a ver desde aquí, miren. Estos dos cóndilos, ¿sí? No son sólidos, están agujereados. Estos cóndilos están agujereados. ¿Sí? Estos dos cóndilos que tenemos aquí tienen agujeros. Aquí están en la parte posterior. ¿Sí? Los veo desde aquí. Si quiero los puedo ver desde acá. Pero aquí se ven con más precisión. Estos son los dos cóndilos y ahí están sus agujeros. ¿Sí? Estos dos, ahí están los agujeros. Mira, uno está aquí y el otro está acá. ¿Sí? Esto se les conoce con el nombre de agujeros condilios anteriores.
Estos son los códigos. Y este es su agujero y aquí está su agujero. Aquí está. Estos son los agujeros códigos. Los que... Por la ranura posterior. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Estos son los códigos. Y estos códigos, mira, tienen agujeros ahí. ¿Sí? Esto por aquí atraviesa el 12º par craneal. ¿Sí? 12º par craneal. Bien. Yo creo que hasta ahí ya tienen algunas cosas para leer para la próxima clase. Ya tienen algo. Con eso ya van leyendo ustedes, vienen acá, dicen, ¿sabes qué quieres poner? A ver, ya. Como siempre, la indicación es, en su exposición, usted no puede decir menos de lo que yo he explicado aquí. Puede usted sencillamente decir mucho más, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que usted quiera adicional, muy bien.